¿Alguna vez te burlaste de algo sagrado y luego descubriste que estabas equivocado? Pablo era hijo de pastor evangélico. Había predicado contra María durante 14 años. En el velorio de su madre, su abuela católica rezó el rosario. Pablo la detuvo frente a todos. Esas oraciones no sirven. Esa noche tuvo un sueño que cambió todo. Su madre fallecida le dijo: «Ella me llevó a él». Pablo no entendía quién era ella, hasta que vio una mujer con manto azul. Era María, la mujer de quien se había burlado durante años, la mujer que había llevado a su madre a Jesús y que ahora lo estaba llamando a él. Pablo lo perdió todo. Su padre lo expulsó, su iglesia lo rechazó, su novia lo dejó. Pero ganó algo que no tiene precio. Descubrió que María no aleja de Jesús, lo lleva directo a él. Este es el testimonio de un hijo de pastor que aprendió la verdad de la forma más dolorosa. Eran las 11:30 de la noche del 3 de septiembre de 2023. Estaba en el velorio de mi madre, rodeado de unas 40 personas. Mi madre Teresa había fallecido esa mañana después de 3 meses luchando contra el cáncer. Tenía 52 años, yo tenía 25. El ataúd estaba abierto. Mi madre se veía en paz, con las manos cruzadas sobre el pecho. Yo estaba sentado en la primera fila, al lado de mi padre, el pastor Roberto Hernández, fundador de la Iglesia Evangélica, Luz del Mundo. Mi hermana Sofía, de 21 años, estaba del otro lado llorando en silencio. Mi abuela Dolores, la madre de mi mamá, llegó tarde al velorio. Tenía 78 años y caminaba con dificultad. Era católica, algo que mi padre siempre había visto con desaprobación. Mi madre, aunque había nacido en familia católica, había dejado de practicar cuando se casó con mi padre evangélico. Durante 28 años de matrimonio, asistía a nuestra iglesia pentecostal, pero yo siempre sentí que algo faltaba en su fe. Nunca la vi realmente apasionada por el evangelio como mi padre o yo. Era como si estuviera ahí por obligación, no por convicción. Esa falta de convicción me atormentaba. Yo había crecido predicando desde los 14 años. Era el hijo del pastor. Conocía la Biblia de memoria. Había dado cientos de estudios bíblicos, pero no había podido salvar a mi propia madre. Esa culpa me consumía. Mi abuela se acercó al ataúd, se arrodilló con dificultad y sacó un rosario de su bolso. Comenzó a rezar en voz baja: «Dios te salve María, llena eres de gracia». Sentí que algo dentro de mí se encendía. Me levanté de mi asiento y caminé hacia ella. «Abuela», le dije, con una voz que toda la sala pudo escuchar, «esas oraciones repetitivas no sirven. Mi madre está con Dios por fe en Jesús, no por rosarios. Estás orando a una mujer muerta en lugar de orar al Dios vivo». Mi abuela levantó la vista hacia mí. Tenía lágrimas en los ojos. «Pablo, solo quiero orar por mi hija». «Entonces ora a Dios, no a María. Ella no puede escucharte. Solo Jesús es el mediador». Mi abuela bajó la cabeza y guardó el rosario. Se levantó temblando y se fue a sentar en la última fila. Mi padre me puso una mano en el hombro, como aprobando lo que acababa de hacer. Varios hermanos de la iglesia asintieron. Yo me sentí justificado. Había defendido la verdad del evangelio, incluso en el velorio de mi madre. Esa noche, después del entierro, llegué a mi casa exhausto. Eran las 2 de la madrugada. Me acosté sin siquiera cambiarme de ropa y me quedé dormido inmediatamente.
A las 3:20 de la madrugada tuve un sueño tan vívido que parecía más real que la vigilia. Estaba en un campo abierto, con pasto verde y un cielo azul brillante. Frente a mí estaba mi madre, pero no se veía enferma como la había visto durante los últimos 3 meses. Se veía joven, radiante, vestida con una túnica blanca que brillaba. Estaba sonriendo. Mamá, le dije corriendo hacia ella, pero cuando intenté abrazarla, ella levantó una mano para detenerme. Pablo, me dijo, con una voz que era su voz, pero también algo más. Necesito que entiendas algo. ¿Qué cosa, mamá? Ella me miró con una ternura infinita y luego dijo 6 palabras que cambiarían mi vida. Ella me llevó a él. ¿Qué? ¿Quién es ella? Mi madre señaló detrás de mí. Me di la vuelta y vi a una mujer de pie a unos metros de distancia. Tenía un manto azul sobre su cabeza. Su rostro era hermoso, sereno, maternal. No dijo nada, solo me miró con una compasión que me atravesó el alma. ¿Quién es ella? Volví a preguntar, dándome vuelta hacia mi madre. Pero mi madre ya no estaba. El campo desapareció y desperté. Me senté en la cama, sudando, con el corazón acelerado. Miré el reloj. 3:20 de la madrugada. El cuarto estaba oscuro y silencioso, pero había algo más, un olor a rosas intenso, dulce, que llenaba toda la habitación. Miré alrededor buscando de dónde venía. No había flores en mi cuarto. No había nada que pudiera producir ese aroma. Me levanté y salí al pasillo. El olor desapareció. Volví a entrar a mi cuarto. El olor estaba ahí otra vez, fuerte, inconfundible. No pude volver a dormir esa noche. Me quedé sentado en la cama, pensando en el sueño. Ella me llevó a él. ¿Quién era ella? ¿Y quién era él? Obviamente, él era Jesús. Pero, ¿quién era la mujer con el manto azul? Mi nombre es Pablo Andrés Hernández Ruiz. Tengo 28 años. Nací en Bogotá, Colombia, en el hogar de un pastor evangélico pentecostal. Mi padre fundó la iglesia Luz del Mundo en 1995, cuando yo tenía 2 años. Crecí en el púlpito. Mis primeros recuerdos son de mi padre predicando con pasión, sudando, gritando contra el pecado y la apostasía. Y el enemigo número 1 siempre era la Iglesia Católica. Desde niño aprendí que los católicos eran idólatras, que adoraban a María, que rezaban a santos muertos, que el Papa era el anticristo, que la misa era una blasfemia. Mi padre tenía una serie de sermones completa titulada La Gran Ramera, desenmascarando a Roma. La predicó cada año durante la Semana Santa, cuando los católicos estaban más visibles en las calles. A los 14 años comencé a predicar yo mismo. Mi padre me entrenó en apologética anticatólica. Leía James White, John MacArthur, todos los grandes polemistas protestantes. Podía citar de memoria todos los argumentos contra la Inmaculada Concepción, contra la intercesión de los santos, contra el rosario, contra la misa. Era un soldado en la guerra contra Roma. A los 20 me convertí en líder de jóvenes en la iglesia. Tenía un grupo de 30 jóvenes a mi cargo. Les enseñaba doctrina sólida, apologética, cómo defender la fe contra los ataques católicos. Algunos de mis jóvenes venían de familias con abuelos católicos. Yo les enseñaba cómo evangelizar a sus propias familias, cómo rescatarlos de la idolatría. Durante todo ese tiempo, mi madre Teresa asistía a la iglesia fielmente, pero algo en ella siempre fue diferente. Nunca levantaba las manos durante la adoración, nunca hablaba en lenguas como los demás, nunca daba testimonio desde el púlpito, y cuando yo predicaba contra el catolicismo, ella miraba hacia abajo, incómoda. Una vez, cuando yo tenía 17 años, entré a su cuarto y la encontré
encontré sosteniendo algo en sus manos. Cuando me vio, lo escondió rápidamente debajo de la almohada. Después, cuando ella salió, revisé. Era un rosario viejo, gastado, con cuentas de madera. Lo dejé donde estaba y nunca le dije nada, pero esa imagen me persiguió durante años. En junio de 2023, mi madre fue diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa 4. Los doctores le dieron 3 meses de vida máximo. Mi padre convocó a la iglesia entera a orar por un milagro. Hicimos vigilias de oración, ayunamos, ungimos a mi madre con aceite, clamamos a Dios por sanidad. Pero mi madre no mejoró. Durante 3 meses la vi deteriorarse lentamente y en todo ese tiempo nunca la vi pedir oración, nunca la vi clamar a Dios, solo la vi aceptar su muerte con una paz que yo no entendía. El 3 de septiembre de 2023 a las 6 de la mañana mi madre falleció en su cama rodeada de mi padre, mi hermana y yo. Sus últimas palabras fueron: "No tengan miedo. Ella está aquí conmigo". Yo pensé que estaba delirando. No le di importancia, pero después del sueño, esas palabras cobraron un significado diferente. Durante los siguientes días, no podía dejar de pensar en el sueño. Ella me llevó a él. ¿Quién era esa mujer? Decidí investigar. Busqué en internet mujer con manto azul cristianismo. Los resultados fueron abrumadores. Era María, la Virgen María, la Madre de Jesús. En casi todas las imágenes católicas, María aparece con un manto azul. Sentí un escalofrío. Toda mi vida había predicado contra María. Había dicho que era solo una mujer normal, que no tenía ningún papel especial después de dar a luz a Jesús, que los católicos la habían elevado a un estatus idolátrico que la Biblia nunca le dio. Y ahora mi madre, en un sueño, me estaba diciendo que María la había llevado a Jesús. No tenía sentido. O el sueño era una mentira, una ilusión de mi mente estresada por el duelo, o todo lo que yo había creído durante 25 años estaba equivocado. Decidí investigar más, pero esta vez no leí a los apologistas protestantes, leí a los padres de la iglesia, los cristianos de los primeros siglos, los que habían conocido a los apóstoles o a sus discípulos directos. San Ireneo, obispo de León, escribió en el año 180 DC: María, por su obediencia, se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. Lo que Eva ató con su incredulidad, María lo desató con su fe. San Justino Mártir, en el año 150 DC, entendemos que Jesús se hizo hombre por medio de la Virgen, para que por donde entró la desobediencia originada por la serpiente, por ahí también recibiera su destrucción. Eva, siendo virgen e incorrupta, concibió la palabra de la serpiente y dio a luz desobediencia y muerte. Pero la Virgen María concibió fe y gozo cuando el ángel Gabriel le anunció que el Espíritu del Señor vendría sobre ella. San Efrén de Siria, en el año 370 DC: Tú sola y tu madre sois en todo completamente hermosos, pues en ti, Señor, no hay mancha, y en tu madre no hay defecto alguno. Y el concilio de Éfeso, en el año 431 DC, definió oficialmente que María era Theotokos, Madre de Dios, no porque fuera mayor que Dios, sino porque el que nació de ella era Dios. Y esa doctrina era apostólica, no una invención medieval. Durante semanas leí y me di cuenta de algo devastador. La doctrina mariana no era una corrupción tardía de la iglesia, era primitiva, era apostólica, estaba ahí desde el principio, pero aún no podía aceptarlo, era demasiado, significaba que todo lo que había predicado durante 14 años era falso, significaba que había alejado a personas de la verdad,
significaba que le había faltado el respeto a mi abuela en el velorio de mi madre por defender una mentira. A principios de diciembre de 2023, 3 meses después del sueño, decidí hacer algo que nunca había hecho: entrar a una iglesia católica. Elegí la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá. Era el 8 de diciembre, aunque yo no sabía que ese día era la fiesta de la Inmaculada Concepción. Entré a las 6 de la tarde, había una misa comenzando. Me senté en la última banca, observando todo con una mezcla de curiosidad y miedo. La misa era completamente diferente a nuestros servicios pentecostales. Había orden, liturgia, reverencia. La gente se arrodillaba, había incienso y en las paredes había imágenes de santos, incluyendo varias de María. Luego llegó la consagración. El sacerdote alzó una hostia y dijo: «Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Alzó un cáliz. «Esta es mi sangre, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados». Y en ese momento algo me atravesó. Una presencia, no puedo describirlo de otra manera. Sentí que alguien estaba ahí, presente de una forma física, real, que nunca había experimentado, y escuché, no con mis oídos, sino en mi interior, una voz que decía: «Yo la llevé a él, ahora te llevaré a ti». Empecé a llorar. No podía controlarme. La gente a mi alrededor me miraba, pero no me importaba, porque en ese momento supe con una certeza absoluta que mi madre estaba con Jesús, y que María, de alguna forma que yo no entendía completamente, había sido el camino que la llevó a él. Y entonces olí las rosas, el mismo olor del sueño, intenso, dulce, inconfundible. Miré alrededor, la iglesia no tenía rosas frescas, pero el olor estaba ahí, envolviéndome. Después de la misa, me acerqué al sacerdote. Se llamaba Padre Tomás Vargas. Tenía unos 58 años, con cabello gris y una mirada amable. «Padre», le dije, todavía con los ojos rojos, «necesito hablar con usted». Me llevó a una oficina pequeña al lado de la sacristía. Le conté todo, que era hijo de un pastor evangélico, que había predicado contra el catolicismo durante 14 años, que mi madre había fallecido, que había tenido un sueño, que acababa de experimentar algo durante la misa que no podía explicar. El padre Tomás me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré: «Pablo, yo era pastor bautista durante 20 años antes de convertirme al catolicismo en 2005. Sé exactamente lo que estás sintiendo y quiero que sepas algo. María no te está llevando lejos de Jesús, te está llevando hacia Él. Eso es lo que ella siempre hace». Durante los siguientes meses, el padre Tomás me dio catecismo privado. Aprendí sobre la Eucaristía, sobre la presencia real de Cristo. Aprendí sobre la intercesión de los santos, sobre cómo María y los santos no reemplazan a Cristo, sino que nos llevan a Él. Aprendí sobre el rosario, sobre cómo no es vana repetición, sino meditación contemplativa en la vida de Cristo. Y aprendí a rezar el rosario. Mi abuela Dolores me enseñó. La primera vez que recé un Ave María completo, lloré porque me di cuenta de algo. Durante 25 años le había faltado el respeto a la madre de mi Salvador. La había ignorado, la había despreciado, la había llamado solo una mujer más. Y todo ese tiempo ella había estado intercediendo por mí. Había estado orando para que yo llegara a su hijo, como había hecho con mi madre. En octubre de 2023 decidí hablar con mi padre. Fui a su oficina en la iglesia. Le dije que había estado investigando el catolicismo, le mostré las citas de los padres de la iglesia, le expliqué lo que había aprendido sobre María. Mi padre me escuchó en silencio, luego se levantó de su silla y me miró con una dureza que nunca le había visto.
Pablo me dijo, esos escritos están corrompidos. La verdadera fe se encuentra solo en la Biblia, no en tradiciones humanas. Pero papá, estos escritos son del año 150 al 400, son anteriores a la compilación completa de la Biblia, son los discípulos de los apóstoles. No me importa, si sigues este camino, ya no eres mi hijo, no puedo tener a un idólatra viviendo bajo mi techo. Intenté explicarle más, pero él levantó una mano. Tienes hasta el fin de semana para decidir, o renuncias a esta apostasía o te vas de esta casa. Esa noche no dormí, oré. Por primera vez en mi vida recé un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Las palabras me salieron torpes, inseguras, pero las dije y pedí. María, si realmente llevaste a mi madre a Jesús, llévame a mí también, no importa el costo. El domingo por la mañana le dije a mi padre mi decisión. Me iba a convertirme al catolicismo. Él no dijo nada, solo me dio la espalda. Empaqué mis cosas y salí de la casa donde había crecido. Mi hermana Sofía me vio salir por la ventana, no bajó a despedirse. El domingo siguiente, mi padre predicó un sermón sin nombrarme directamente, pero todos sabían de quién hablaba. Si un hijo mío se va a la Babilonia católica, estará muerto para mí. Lloraré su apostasía como lloraría su muerte física. Perdí todo, perdí mi trabajo en el ministerio juvenil de la iglesia, perdí a mi novia Carolina, con quien llevaba 3 años de noviazgo. Ella se casó con otro hombre 6 meses después. Perdí a mis amigos de toda la vida. Toda la comunidad evangélica de Bogotá se enteró de mi apostasía. Me convertí en advertencia, en ejemplo de lo que pasa cuando te alejas de la verdad, pero gané algo infinitamente más valioso. Gané la Eucaristía, gané a María como madre, gané una iglesia que tiene 2000 años de historia ininterrumpida hasta los apóstoles. El 8 de diciembre de 2023, exactamente 3 meses después de la muerte de mi madre, fui recibido en la Iglesia Católica. Fui bautizado condicionalmente, confirmado y recibí mi primera comunión. El padre Tomás fue mi padrino. Mi abuela Dolores estaba en la primera fila, llorando de alegría. Cuando recibí la Eucaristía por primera vez, cuando el padre Tomás me puso la hostia consagrada en las manos y dijo, el cuerpo de Cristo, supe que estaba recibiendo a Jesús mismo, no un símbolo, no un memorial, sino a Jesús presente real y verdaderamente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y mientras comulgaba, olí las rosas otra vez. Hoy, 16 meses después de la muerte de mi madre, estoy estudiando teología en el seminario. Estoy discerniendo si Dios me está llamando al sacerdocio. Doy charlas en parroquias sobre mi conversión, especialmente para ex evangélicos que están considerando la Iglesia Católica. Mi padre no me ha hablado desde octubre de 2023. Han pasado 16 meses. Mi hermana Sofía tampoco. Toda mi familia paterna me ha cortado. Pero mi abuela Dolores me acompaña a misa todos los domingos. Rezamos el rosario juntos todos los días. Visito la tumba de mi madre cada semana y cada vez rezo el rosario completo frente a su lápida. El rosario que ella escondía debajo de su almohada durante todos esos años. El rosario que mi abuela me dio después de mi conversión, diciéndome, era de tu madre. Ella nunca dejó de rezarlo en secreto. Hace 2 semanas, mientras rezaba en su tumba, recordé algo, las últimas palabras de mi madre. No tengan miedo, ella está aquí conmigo. Mi madre vio a María en su lecho de muerte, y María la llevó a Jesús, como había prometido hacer conmigo en el sueño, como hace con todos los que confían en ella. A veces me pregunto cuántas personas alejé de la verdad durante los 14 años que prediqué contra María, cuántas personas convencí de que ella era solo una mujer más, sin importancia después del nacimiento de Jesús.
Esa culpa me pesa, por eso ahora predico la verdad. María es la Madre de Dios, es nuestra Madre, y su único propósito es llevarnos a su Hijo. Durante 25 años tuve miedo de María porque pensaba que me alejaría de Jesús. Ahora sé que es exactamente lo opuesto. Ella es el camino más rápido, más seguro, más directo a Él, porque nadie conoce a Jesús como su madre, y nadie nos puede llevar a Él como ella. Mi nombre es Pablo Andrés Hernández Ruiz, tengo 28 años y estoy agradecido de haberme convertido al catolicismo. Perdí a un padre terrenal que me declaró muerto, pero gané a una madre celestial que me llevó a la vida. Las historias reales tienen el poder de transformar vidas. La que acabas de escuchar puede ser el inicio del cambio en la vida de alguien más. Ayúdanos a compartir este mensaje. Dale like si este testimonio resonó contigo. Suscríbete para más historias de transformación y fe. Comparte con alguien que esté buscando respuestas. Comenta tu propia experiencia abajo. Tu historia también puede inspirar a miles. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad. Hasta el próximo testimonio.